Deberes, derechos y extralimitaciones de los consejos de administración de una propiedad horizontal. Véalo todo en Impacto News. Telecaribe me suena. Barranquilla y varias capitales del Caribe colombiano crecen de manera acelerada. En materia de construcción, apreciamos ciudades modernas, con proyección y potencial. Al mismo tiempo, es importante conocer y acatar el reglamento de la propiedad horizontal en Colombia para lograr una mejor convivencia. Sergio, muchas gracias por tu invitación. Para nosotros como Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Barranquilla, siempre es un placer tocar estos temas porque son parte del proceso mismo de construir ciudad, y como tú ves, la ciudad está construyéndose aceleradamente en propiedad horizontal, edificios y conjuntos por todos lados, desde comerciales, mixtos y residenciales. Y es importante la formación, es importante que la comunidad conozca cuáles son los alcances de las funciones que desempeñan los miembros del Consejo para que no se cometan errores, para que no se afecte el patrimonio de la copropiedad, para que no se afecte el patrimonio de ellos mismos, porque en sus errores están llevando por delante su propio patrimonio. En este especial hablaremos de los alcances de los miembros de un consejo de administración, organismo creado para servir como intermediario entre los copropietarios y el administrador. Conoceremos qué tipo de propiedad horizontal lo requiere, cuáles son sus derechos, sus deberes e incluso sus extralimitaciones. El Consejo de Administración es un órgano de gobierno dentro de la copropiedad que su principal función es asesorar, apoyar y servir de enlace entre la asamblea y el administrador para que la copropiedad cumpla sus fines según lo establecido en la ley y el reglamento. Consejos de administración son unos órganos de coadministración de las copropiedades. Están establecidos en la ley 675 del 2001, que es el nuevo régimen de la propiedad horizontal en Colombia. La ley 675 es muy clara. La ley establece que los edificios y conjuntos de uso comercial o mixto están obligados a tener consejo de administración. Para los conjuntos y edificios residenciales es potestativo, pero siempre debe estar consagrado en el reglamento. Son obligatorios para los edificios o las copropiedades que tengan un número superior a 30 unidades privadas, que no se cuenten los parqueaderos o los depósitos como unidades privadas, y aquellas copropiedades que tengan actividades mixtas, vivienda y comerciales. La complejidad del funcionamiento de la persona jurídica en los edificios y conjuntos residenciales determinaron la necesidad de constituir los consejos de administración en una propiedad horizontal. Conozcamos qué condiciones se requieren para poder integrarlo. La ley establece dos condiciones: que sean propietarios o sus delegados y que sea un número impar, ya sean 3, 5, 7, 9. Del resto no establece ninguna condición adicional. Cada reglamento debe de establecer los requerimientos mínimos, lo que tú dices, el manual interno, las directrices internas de cómo va a funcionar ese consejo de administración. La ley no en ninguna parte establece que los morosos no pueden ser parte del consejo de administración. Eso queda a potestad que esté consagrado en el reglamento. En muchos reglamentos ya está consagrado que los morosos no forman parte del Consejo de Administración. En el reglamento deben estar las condiciones, inhabilidades, prohibiciones para ejercer el cargo de miembro del Consejo de Administración. Como expliqué, son unos órganos de coadministración que son delegadas de parte de la asamblea de copropietarios, que es la fuente de la propiedad y de la copropiedad. Delega en estas juntas la administración para que a su vez ellos hagan un control y acompañamiento a la labor que realiza el administrador de la copropiedad, que es el representante legal de la misma. Los reglamentos les otorgan al Consejo de Administración facultades que no van en contra de la Ley de Propiedad Horizontal, ni de las funciones de la Asamblea y del administrador. En realidad es un órgano que debe trabajar de las manos y establece unas políticas para la administración de la copropiedad, pero no es el jefe directo del administrador. El administrador es un representante legal, pero que debe rendirle cuenta a la totalidad de la copropiedad. ¿Pero tienen autonomía para despedir trabajadores? No tiene esa potestad. Esa potestad recae exclusivamente en el representante legal de la copropiedad, que es el administrador. Por ejemplo, el Consejo de Administración no puede despedir trabajadores.
llega el presidente del consejo y dice, va, este trabajador está despedido, automáticamente está extralimitando las funciones porque a él no le corresponde eso, porque eso le corresponde al administrador, que es el representante legal de la copropiedad, que viene a ser el empleador de ese trabajador cuando el trabajador es directo. Toda la copropiedad asume la responsabilidad, o sea, el pago de la indemnización por un mal proceder. Mira, ese es un ejemplo muy sencillo, pero ha habido casos reales donde un error de contratación para una obra determinada por parte del Consejo de Administración afecta a la copropiedad. La copropiedad toca demandar o repetir contra esos miembros del Consejo de Administración, obviamente, y contra el administrador por las falencias que se hayan cometido. Acuérdense que el Consejo de Administración es un órgano de gobierno, es un órgano de administración y tiene las mismas responsabilidades y alcances que tienen los administradores. Esto de acuerdo a la Ley 222. Entonces es importante tener en cuenta eso. El Consejo de Administración no representa a los copropietarios ante las autoridades y terceros. Solo realiza gestiones de coordinación, orientación y asesoría a la administración de turno. Le consultamos a nuestros expertos del tema, quienes tienen la facultad de nombrar a los integrantes del Consejo de Administración y qué irregularidades suelen suceder. Esto respondieron. La ley establece que el Consejo de Administración debe ser nombrado por la Asamblea de Copropietarios. En ese momento se eligen a las personas que van a formar parte del Consejo dentro de los asistentes a esa asamblea, ya sea los que tengan la calidad de propietarios o sus delegados. Aquí es importante señalar, y es un caso que se presenta con frecuencia, que hay una persona que no es propietaria y se presenta con un poder para asistir a la asamblea. Ojo, el poder es para asistir a la asamblea. El poder no es para ser elegido y representar al copropietario en una elección de consejo de administración. Si la persona que no es propietario, pero es delegado del propietario, quiere pertenecer al consejo, debe traer un poder expreso, una autorización expresa que especifique ese alcance. Igualmente, los consejos empiezan a regir a partir de su nombramiento. Es otro error común que se comete. Dicen, no, es que hasta que no salga el acta, no se publica el acta. No, desde el momento en que te eligen consejero, a partir de ese momento inician las funciones del consejo como tal. El acta es un acto de publicación que es posterior, pero imagínate, si no saliera el acta, nunca entrarían en funcionamiento el nuevo consejo. No, la idea es que apenas que son elegidos, se acaba la asamblea, inician las funciones del nuevo consejo. La recomendación es que los miembros del consejo deben estar a paz y salvo por todas las obligaciones ordinarias y de cuotas extraordinarias. Eso lo debe establecer el reglamento de convivencia del mismo edificio, aunque la ley no establece esa limitación. Esa fuente, esta limitación es en el mismo reglamento como tal. El administrador es un gestor, es un administrador. El Consejo de Administración es un órgano asesor, un órgano consejero, un órgano que va a decir, hombre, las directrices de la copropiedad son estas y estas. Administrador, ejecute usted. Pero si el Consejo dice, no, espérate, yo busco las cotizaciones, espérate, yo soy el que tomo esto, espérate, yo soy el que estoy pasando revista. Le están quitando las funciones al administrador. ¿Y ahí qué conlleva eso? Que las responsabilidades del consejo van en aumento en la medida en que le están usurpando funciones al administrador. Conozco copropiedades que las cuentas corrientes, el administrador no firma las cuentas corrientes, no firma las chequeras, no tiene firma en los bancos registrados, porque las firmas son copropietarios, porque no confían en el administrador. La administración es un ejercicio de confianza y como tal, si no confías en el administrador para que no firmen las cuentas, retíralo, cámbialo, pero el deber ser es que el administrador está respondiendo por el patrimonio de la copropiedad. Si el administrador no tiene las facultades para firmar en una cuenta, hombre, ¿qué va a estar administrando? O sea, es un mensaje, se convierte en un mensajero. Hay consejeros y edificios donde los consejeros tienen al administrador de eso, de mensajero, haz la vuelta allá, ves acá, y son los que dirigen. El deber ser es completamente diferente. El deber ser debe ser un administrador empoderado de su rol de administrador, un consejero con las directrices y hacer seguimiento y acompañamiento a las gestiones que el administrador haga, porque ellos están ahí nombrados por la asamblea para vigilar que el administrador esté cumpliendo con sus finalidades, esté cumpliendo las directrices de la asamblea, pero no para que el consejo las haga, que esa es una parte que afecta muchísimo. Hay veces nos encontramos consejeros que son unas personas profesionales, muy preparadas, son gerentes de empresa y dicen, es que en mi empresa yo manejo las cosas así, aquí se tiene que manejar. No, la ley 675, la propiedad horizontal, tiene unas normatividades, un funcionamiento diferente, a pesar que es una empresa, debe manejarse con unas directrices y unos parámetros que están establecidos en la ley y en los reglamentos, y eso se debe respetar.
la primera y única función del presidente como tal señalada es firmar el contrato con el administrador. El resto, el consejo funciona como órgano colegiado y toman decisiones en común y no tienen funciones diferentes a asesorar, hacerle seguimiento, supervisar la labor, determinar que los fines de la copropiedad se cumplan. No tiene más funciones específicas. Se puede nombrar, hacer un manual de funciones interno, un reglamento interno, pero no puede contradecir o establecer cosas diferentes a lo que ya está establecido en la ley. Hay muchos momentos, uno de los cuales es precisamente considerarse que es el jefe superior del administrador y solicitarle al administrador que vaya en contra de las normas de la misma copropiedad y de las leyes, caso que es muy frecuente. Otro abuso es que no actúen de manera imparcial. Los consejos deben ser siempre imparciales para buscar las mejores soluciones a los conflictos y a los problemas que se genera en el edificio. Deben de cumplir unas formalidades, deben de llevarse unas actas de todas las decisiones que se toman dentro del consejo. Deben de establecer unas políticas de contratación para los servicios que va a contratar, valga la redundancia, el administrador, y evitar esos malos entendidos que se generan, sobre todo con las empresas de vigilancia, con las empresas de aseo, con diversos contratistas que prestan servicio a la copropiedad. Las reuniones de consejo de administración, pues, imaginemos que una copropiedad tiene 5 miembros nombrados por el consejo de administración. ¿Cuándo hay quórum? Cuando está la mayoría, simple, 3. Con 3 personas ya hay quórum para deliberar. La asamblea elegirá a los consejos de administración por mayoría simple o por sistema de planchas, lo que establezca en el reglamento interno de esa asamblea para la elección de ese cuerpo colegiado. Es muy importante, y es algo que nosotros hacemos énfasis en las capacitaciones que dictamos a los consejos de administración, que el consejo de administración es un órgano colegiado, pero individualmente siguen siendo copropietarios, individualmente son propietarios que no tienen capacidad o sea, listo, son líderes dentro de la copropiedad, pero no tienen esa potestad de ser dueños o de tomar acciones de dueño o de administrador de manera individual. No, es que allá va el presidente y él es el que decide o el que da el permiso para hacer tal cosa. No, ellos individualmente no se pronuncian, ellos se pronuncian como órgano colegiado y sus pronunciamientos deben estar consagrados en actas que se le deben pasar al administrador para que las ejecute. Así es el deber ser de las cosas. Nosotros tenemos un programa de formación para los consejos de administración y para administradores. Son 10 horas de charlas donde se les enseña las funciones. Primero se les muestra cómo funciona la ley 675 del 2001, que es la matriz de la parte de propiedad horizontal. Se les habla de las funciones, de los alcances, de las responsabilidades. Miren, muchos consejeros se meten ahí porque en la asamblea fueron los que lideraron la asamblea, como digo yo, que hicieron el discurso 20 juliero durante la asamblea y dijeron, ese es consejero, nómbrelo, porque es el que más habló, el que más reclamó, ya, entonces lo nombraron enseguida. Entonces, a veces se meten a ser miembros del consejo sin tener ni idea y sobre todo sin tener tiempo. Esa es otra situación que se presenta. Hay comunidades que nombran 9, 10, 13, 9, 15 consejeros y a la final del periodo únicamente terminan funcionando 3 o 4 porque los demás simplemente no tenían tiempo, viajaban. Asumir el papel de consejero de una copropiedad es un trabajo de responsabilidad que inclusive está involucrando el patrimonio de esa persona que se postula a ser consejero, porque las decisiones que toman, si afectan a la copropiedad puede repetir patrimonialmente contra ellos. Igualmente, el hecho de meterme yo a ser parte de un consejo de administración de un edificio y yo viajar, permanecer la mayor parte del tiempo viajando, vivir en otra ciudad, no tiene sentido, porque la idea es que el consejo es un ente acompañante de las labores del administrador y a distancia no se puede ejercer eso. Pero también es importante señalar que esa responsabilidad como propietario te obliga a ti a decidir ser parte de un consejo de administración, porque a veces en las asambleas nadie se quiere postular porque le tienen miedo al chicharrón, le tienen miedo a la problemática, le tienen miedo al desgaste o simplemente no tienen tiempo.
Entonces hay que establecer en los reglamentos, hay veces la posibilidad de establecer estímulos para las personas que formen parte del consejo, hacer un consejo establecer condiciones de que los consejos sean rotados anualmente y a que todo el mundo le va a tocar ser miembro del consejo y que se capaciten, se formen para que no tomen decisiones erradas y que afecten a la copropiedad, que es lo principal. El Consejo de Administración debe revisar mensualmente el estado material del edificio o conjunto residencial y la ejecución presupuestal para su mantenimiento. Igualmente debe estar al tanto de que los controles de sanidad y seguridad con respecto a la tenencia de mascotas se cumpla y de paso controlar, pero no impedir, la inversión del dinero ordenado por la Asamblea para la copropiedad. Conozcamos cuáles son los derechos del Consejo. Los derechos de ellos son como cualquier copropietario más. Ellos son unos copropietarios que como tal tienen unos derechos establecidos en la ley en su calidad de propietarios sobre su bien privado y para usar las zonas comunes y disfrutar de las zonas comunes a nivel general. Como miembros del Consejo, la única prerrogativa que la tienen es cuando están reunidos como consejo. Ya, del resto siguen siendo otros copropietarios más que se sacan un poco de su tiempo para apoyar y a gestionar en favor de la copropiedad, haciendo supervisión y seguimiento del trabajo del administrador. Desafortunadamente, en Barranquilla y en Colombia, el desconocimiento de la ley, la desinformación a cómo funciona la copropiedad hace que el administrador sea maltratado. Porque el administrador es una persona, ya sea jurídica o natural, que está ejerciendo una labor de autoridad dentro de la copropiedad. Resulta que yo colocaba el ejemplo ahorita, o sea, si la persona coloca la ropa en la ventana, en el balcón, y eso está prohibido en el reglamento, el administrador le dice, señor, no puede colgar la ropa ahí, eso está prohibido en el reglamento, y viene y lo insulta, ya. Y entonces dice, es que el administrador es arbitrario, porque se va a meter en mis cosas, se va a meter en mi apartamento, en cómo seco mi ropa. Por así decirlo, desde el tema de las mascotas, ¿no? Que el perro hace escándalo, el administrador manda un correo, una carta diciéndole a la persona, señor, su mascota está haciendo ruido, y ya se forma una agresión contra el administrador. Como todo, hay administradores que cometen faltas, igual existe la ley para que sean sancionados, para que sean investigados y sean vencidos en juicio y establecer sus responsabilidades por los errores que cometieron, pero eso no implica que son personas, seres humanos que están desarrollando una labor y merecen el total respeto, la total consideración. Administrar no es fácil, administrar es una labor 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, porque las copropiedades son seres que están en permanente movimiento, están vivos. Ya un edificio es un ente vivo que todos los días, a cada momento, están presentándose situaciones, que se dañó el ascensor, que hubo un incidente con el portero, que la basura, que el jardín, que la plaga, etcétera, 50.000 cosas. Entonces el administrador está para atender todo eso. Entonces hay veces que la gente desconoce toda la cantidad de responsabilidades, toda la cantidad de funciones que tiene y lo que hace es, a nivel de intolerancia, agredirlo, maltratarlo. O sea, se han registrado, documentado casos de administradores que han sido maltratados por cobrar cartera. O sea, si el copropietario es moroso y se le embarga, ya el otro día una situación, a un copropietario le embargaron el sueldo y fue donde el administrador y le pegó. O sea, porque debía 10 meses de administración y salió la demanda, le embargaron el sueldo y fue a pegarle al administrador en vez de decir, hombre, qué pena, administrador, se me olvidó, no pude, alguna cuestión. Ya. Entonces, ese tipo de intolerancias que se presentan a nivel general en Colombia también afectan la propiedad horizontal. La Constitución aboga por la protección de los derechos a la vida, a la seguridad, a la tranquilidad y a la intimidad, que muchas veces son violentados por los copropietarios de edificios y conjuntos. Además de la Corte Constitucional, existen previsiones con relación al deber de las personas, entre ellas, cumplir con la Ley 675 del 2001 o de propiedad horizontal, los códigos de policía y las normas ambientales para lograr una mejor convivencia en la propiedad horizontal. La reflexión principal es la formación, capacitarse, ya seas tú propietario, inquilino, vayas a ser consejero, ejerzas la administración. Hombre, Internet tiene mucha documentación sobre el funcionamiento de una copropiedad, está la ley, las normas, llegar y pedir el reglamento donde tú vives, el manual de convivencia, es necesario, es fundamental, porque si yo conozco las normas en donde me voy a mover, yo voy a evitar cometer infracciones, ya voy a tratar de ser un mejor vecino.
O sea, la tolerancia y la formación para mí son lo más importante. O sea, uno tiene que entender que cuando vive en propiedad horizontal, de pronto el vecino de arriba va a taconear y el ruido le va a afectar a uno. Hombre, tratar de sobrellevar eso y tener la oportunidad de hablar con el vecino y pedirle colaboración, porque ese tipo de cosas son las que ayudan a construir ciudad, ayudan a construir comunidad.